Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan anu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano en el universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Bienvenidos, mis amados ajín, mis javerín, mis amados ajín. Si te está gustando este material, por favor, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Por favor, no te quedes con este material, por favor, comparte con tus seres queridos, comparte con todo aquel que te conoce. Así tú de paso te conviertes en un conducto para que aquella persona sea alcanzada. Y así el Todopoderoso bendice a aquella persona y a ti por igual. Amén. Entonces comenzamos, misajín, en esta parashá Kitabo. Kitabo, misajín, significa cuando llegues, o cuando vengas. Parashá Kitabo, misajín, está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 26, verso 1, hasta el capítulo 29, verso 8. Haftará para la parashá Kitabo tenemos Yesayah, Isaías 60, verso 1 al 22. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la parashá Kitabo tenemos Matatilla, Mateo capítulo 13, verso 1 al 23. Tenemos Lucas 21, verso 1 al 4. En Hechos capítulo 28, verso 17 al 31. Y Romanos capítulo 11, verso 1 al 16. Kitabo, misajín, como le dije, significa cuando vengas o cuando llegues. En esta parashá, misajín, después de entrar a la tierra prometida, se deberán tomar las primicias de los frutos y llevarlas al lugar escogido por el Todopoderoso. Entonces dirá delante de Adonai, como nuestro pueblo comenzó con un hombre y el Todopoderoso lo multiplicó, pero tuvo sufrimientos en Misraín. Pero asimismo fue sacado de allí con mano poderosa. Después de diezmar el tercer año, se deberá dar también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. El Todopoderoso pide a Israel que cuide de guardar sus misbos, sus mandamientos, para que el pueblo sea exaltado. Después de pasar el Jardín, se levantarán piedras que serán revocadas con cal, sobre las cuales se deberá escribir la Torá. Serán puestas en el monte Eibal y se ofrecerán holocausto para hacer ofrendas de Shalom. Una vez más se insta al pueblo a cumplir los estatutos del Todopoderoso. Las tribus serán divididas en los montes Gerizim y Eibal para que sean pronunciadas maldiciones y bendiciones. Los Levín pronunciarán las maldiciones y las tribus del monte Eibal y el pueblo deberá responder amén a cada una. Si el pueblo obedece fielmente los misbot de Yud Hei Ba Hei, vendrán abundantes bendiciones sobre Israel, sobre usted y sobre mí, sobre todo aquel que obedece los misbot de Yud Hei Ba Hei. Pero si hay desobediencia, el pueblo de Israel recibirá maldiciones. Allí un llamado a la conciencia, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Estamos siendo obedientes o estamos siendo desobedientes? Israel recibirá maldiciones si no obedece. Entre ellas, el tener que servir a sus enemigos. Todas las plagas aumentarán y el pueblo no tendrá reposo. Además, el pueblo será esparcido entre las naciones, como estamos hoy en día, todos esparcidos. Moshe le dice a Israel cómo el Todopoderoso hizo grandes cosas por su pueblo.
pero hasta ahora no ha dado el entendimiento. Él ha conducido a su pueblo y los vestidos no se han gastado, así como tampoco su calzado. No se gastaron en el desierto. No se ha comido pan ni bebido sidra, para que todos sepan quién es el Todopoderoso. Los gigantes fueron vencidos, y esa tierra fue dada a las tribus de Gad, Rubén y media tribu de Manashe. Se deberán guardar los misbot de Yud-Hei Ba-Hei para ser prosperados en todo. Bienvenidos todos, mis amados ajín, a los fundamentos de la Torá, con ustedes el Aj Yohanan, desde Estados Unidos para las naciones. Comenzamos con el capítulo 26, verso 1 y verso 2. Pero primero, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav betzivanu laxov divrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Amén. Bienvenidos todos, mis amados ajín. Dice la escritura de Yuhei Bajei, dice, y sucederá que cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohai te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás lo primero de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que Hashem tu Elohai te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Hashem tu Elohai escoja para establecer su nombre. Mis amados ajín, esta ofrenda también es mencionada en Shemó, en Éxodo capítulo 23, verso 19, y en el capítulo 34, verso 26, donde está escrito, dice, traerás lo primero significa reshit, de las primicias, que significa bikurín, de tu tierra a la casa de Hashem tu Elohai. Mis amados ajín, la parashá hebrea, más bien aquí las palabras que están en hebreo, la palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es reshit y aparece en todos los tres textos. La palabra bikurín, primicias, no aparece en el texto de Devarim, solo reshit, lo primero. Aún así, misajín, esta ofrenda es llamada bikurín. Según la Mishnah, la ofrenda de bikurín solo se da del fruto de la tierra de Israel y específicamente a las 7 especies mencionadas en Devarim 8:8. Como por ejemplo la miel, no se da la miel de abeja, sino la de dátiles. No se entrega una ofrenda de bikurín de otras especies. El propósito, misajín, de entregar los primeros frutos, que son los que más se aprecian, es mostrarle al Todopoderoso que Él es el primero en nuestras vidas y en todo. Misajín, cuando los primeros frutos empezaron a brotar, fueron marcados con un hilito. Cuando habían madurado, fueron llevados al santuario entre Shavuot y Sukkot. En el tiempo del templo solían ir familias enteras junto con otras personas de la misma ciudad. Iban caminando con sus canastas cargadas de las 7 especies detrás de un toro, cuyos cuernos fueron cubiertos de oro, y con una guirnalda de ramas de olivo alrededor del cuello. El toro fue sacrificado como ofrenda de Shalom. Al acercarse a Jerusalén, la gente salía a recibirlos con gritos de alegría y con todo toque de flautas, tamborines. Los levitas cantaban el Tejilín el 30, que es una referencia a la resurrección del Melech HaMashiach, la cual es simbolizada en las primicias, que es Bikurín. También al llegar al monte del templo colocaban las canastas sobre los hombros
para entrar en el atrio. Así, los Kohanim colocaban luego su mano debajo de cada canasta y juntos la mecían. Eso se llama tenufa, en todas direcciones, para mostrar así que es una pertenencia al Boreolán. Después las canastas fueron colocadas al lado del altar y se recitaba el texto de Devarim 26, verso 3, verso 5 y verso 10. Las cosas que había en las canastas fueron comidas por los Kohanim. Según Maimónides, el sacrificio de Bikurim requiere 7 cosas. Ponga atención. Número 1, se lleva al lugar escogido por Hashem. Número 2, se lleva en una canasta. Número 3, se hace una declaración verbal. Número 4, se entrega un sacrificio. Número 5, se canta. Número 6, se hace la ceremonia de Tenufá, el mecimiento. Y número 7, se pernota en el lugar, para que vaya teniendo una idea y un poco de conocimiento de lo que se realiza. Capítulo 26, verso 3 dice, y te presentarás al Cohen que esté en funciones en esos días, y le dirás, declaro hoy a Hashem mi Elohai que he entrado en la tierra que Hashem juró a nuestros abotenos que nos daría. Aquí, en este texto nos enseña la importancia de la identificación nacional e histórica con el pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra, pero pertenecían a un pueblo que una vez en la historia pasó a la tierra. Y cada Yehudí, cada israelita, tendrá que identificarse con ese hecho como si él mismo lo hubiera vivido, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 26, verso 5 dice, y responderás y dirás delante de Hashem tu Elohai, mi padre fue un arameo errante y descendió a Misraín y residió allí, siendo pocos en número. Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Mis amados ajín, Arán fue el quinto hijo de Shem. Bereshit 10:22. No es ancestro de Abraham. El tercer hijo de Shem, Arfaxad o Arfaxad, fue ancestro de Abraham. Mis ajín, ¿cómo es que aquí está escrito que el padre de los israelitas fue un arameo? Bueno, Labán fue llamado arameo en Bereshit 25:19, verso 20, y también en el capítulo 28, verso 5. Él tampoco fue descendiente de Amram. Parece ser que porque vivían en Padán Aram, fueron llamados arameos. El padre de Labán, que fue Betuel, y Isaac eran primos. La hija de Betuel fue Rica. Así que Yesá se casó con la hija de su primo. El hermano de Rica fue Labán, llamado el arameo, pero no venía de ese Aram mencionado en Bereshit 10. Uno de los ajín de Betuel, que se llama Kemuel, es llamado el padre de Amram. Ese otro Amram era por tanto primo de Labán. Y Jacob y ese otro Amram fueron primos segundos. Es probable, Misajín, que los descendientes de Amram en Bereshit 10 hayan poblado la tierra llamada Padán Aram. Ese Aram, que mayormente es mencionado en las escrituras, es la tierra que hoy en día se llama Siria. Siria. Padán Aram está más al norte, cruzando el río de Mesopotamia. Es probable, Misajín, que Labán fuese llamado arameo por el hecho de hablar en arameo y habitar en esa área. Aunque no era descendiente de Aram, hijo de Shem, según Bereshit 31:47, Labán hablaba en el idioma arameo.
¿Cómo es que Jacob fue llamado arameo en la Torá, Misajín? Bueno, Abraham Avino fue llamado hebreo, no arameo. ¿Cómo vamos a entender esta oración, Misajín? Bueno, en la traducción Peshita dice, mi padre fue enviado a Aram. Ponga atención. Refiriéndose a Jacob, que se fue enviado a la tierra donde estaba Labán. Recuerden que su mamá lo envió allá. Otra traducción dice, un aramita intentó destruir a mi padre. Y otra traducción dice, un arameo quiso hacer perecer a mi padre. En el Humash Hamerkas, otra traducción dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y otra traducción dice, un aramí era la perdición de mi ancestro. Misajín, si entendemos la palabra como que Jacob era arameo, tiene que ver con la tierra geográfica de Padán Aram, donde pasó 20 años de su vida, cuando tenía entre 77 y 97 años de edad. Es posible, Misajín, que por haber morado allí tanto tiempo, Jacob fue llamado arameo. Al igual que Labán, que habitaba en esa tierra, sin ser descendiente de Aram, hijo de Shen, Ham, Dan ben Abraham escribe, ¿por qué Hashem mostró a Moshe que a la hora de traer las primicias al Adón debía decirse, un arameo a punto de perecer fue mi padre? Aquí, Misajín, el contexto revela que definitivamente se trata de Jacob. No es Abraham Avino, ni Isaac Avino, sino un hijo de Abraham, hijo de Isaac, Jacob. ¿Cómo es que Jacob, la segunda generación de Abraham, no es visto aquí como el hebreo, sino como un arameo? La razón, Misajín, es para mostrarnos que la descendencia de Abraham vino y Isaac vino no es biológica, sino profética. Según Rashi y Misajín, la palabra aramea no se refiere a Jacob, sino a Labán, que quiso destruir a Jacob, como hemos visto en algunas de las traducciones anteriormente. Capítulo 26, versos 6 al 9 dice, nosotros, nuestra. Esa persona no había vivido todo eso, sino se identifica con un cuerpo nacional de Israel. Cada israelita, misajín, en la celebración de Pesa tiene que pensar que él mismo salió de Misraín. Todo eso debemos de pensarlo usted y yo, si somos parte de Israel. Vemos la importancia, misajín, del pensamiento colectivo en nuestro pueblo. No somos individualistas, sino parte de un colectivo. Un llamado a la conciencia. Capítulo 26, verso 11 dice, y te alegrarás tú. Es una misma. Y también el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Hashem tu Elohai te ha dado a ti y a tu casa. Misajín, según la Mishnah aquí y el Talmud, solo se recita la declaración anterior durante el tiempo desde Shavuot hasta Sukkot, puesto que es el momento de mayor alegría durante el año. Después, Misajín, de Sukkot, también se puede llevar la ofrenda de Bikurín, pero entonces no se recita la declaración de los versos 5 y 10, o desde el 5 hasta el 10. El prosélito no recita la declaración porque no es descendiente de los que heredaron la tierra. Capítulo 26, verso 12 dice, cuando acabes de pagar todo el diezmo, el maxer de tus frutos en el tercer año, el año del maxer del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda.
para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Aquí, misajín, el tercer año puede ser una referencia al tercer y sexto año del ciclo septuanual, cuando se daba el segundo diezmo a los pobres. Esta es la interpretación más común. El año del diezmo, según Rashi, significa que durante el tercer y sexto años no se dan dos diezmos. Dos diezmos no se dan. El primer diezmo y el segundo diezmo. Como en los años primero y segundo, cuarto y quinto, sino solo un diezmo. El primer diezmo durante los años tercero y sexto. El segundo diezmo es sustituido por el diezmo del pobre. De esa manera también hay dos diezmos en esos años, aunque no se dé lo que la tradición llama el segundo diezmo. Capítulo 26, verso 13 dice, y dirás delante de Hashem tu Elohim, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mismos que me has mandado. No he violado ni he olvidado ninguno de tus mismos. Aquí, misajín, según Rashi, se hacía esta declaración en la víspera de Pesaj. La declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros mandamientos que ayuda al Yehudí a ser solícito en todo. Como sabe que tiene que declarar cada tercer año delante del Boreolán que ha sido fiel, le ayuda a no ser negligente para no tener que mentir delante del Boreolán. Esta práctica, misajín, cada tercer año es una preparación para poder estar delante del trono en el día del juicio, el juicio final o en cada Yom HaKippurín, cuando el Todopoderoso va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Cuando uno sabe que un día tiene que representarse delante del Todopoderoso y dar cuenta de todo lo que ha hecho. Piensa dos veces antes de hacer las cosas. Pensemos, misajín. Somos conscientes de que vamos a estar delante del trono, donde se van a sacar todas las cosas a la luz. La respuesta la tiene usted y la tengo yo. Y si no estamos todavía preparados, por eso el Boreolán es Rajún, es misericordioso y nos da tiempo para hacer la Tashuhei, volver a él, volver a la Hei espiritual. Capítulo 26, verso 15 dice, mira desde tu morada Kadosh, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros aboteino. Mis amados ajín, después de haber entregado todo el Maxer, se pide una brajá sobre el pueblo de Israel y no sobre uno mismo. Esto nos enseña, mis ajín, a no ser egoístas. Y ya hemos cumplido y por eso pedimos que nos bendiga a todo el pueblo de Israel como a uno solo, del cual usted y yo somos parte. Qué bonito, mis ajines, no buscar la prosperidad personal, sino la prosperidad de todo el pueblo. Mis amados ajín, según la traducción, o más bien aquí la tradición en el judío, debe hacer la declaración de haber sido obediente a todos los mandamientos, con voz baja, para que no sonara como jactancia y soberbia, sino como una declaración hecha con humildad. Así debe de decir en voz baja, para que no se japte, para que no se
para que no se vanaglorie, como dicen allá. Capítulo 26, verso 17. Has declarado hoy que Hashem es tu Elohai, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Aleluya. Misajín. Por un lado, el pueblo declara su ahavá y su compromiso con el Todopoderoso. Así que eso debemos de tener usted y yo. Capítulo 26, verso 18 dice, Hashem ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión. Ponga atención aquí. Como él habló para guardar todos sus mismos. Se lo voy a leer de nuevo. Y Hashem ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como él te habló para guardar todos sus mandamientos. ¿Se da cuenta por qué él nos llamó y a qué nos llamó? Para guardar sus mismos. ¿Se da cuenta para qué nos llamó? Subraya allí el capítulo 26, verso 18. Por eso todos tenemos un llamado, misajín. Si somos Israel, toca guardar. Aquí no dice unos mandamientos, aquí está diciendo todos. Para guardar todos sus mandamientos. Y allá le dicen el Brit Milá ya no, porque ya Mashiach lo colgó en el madero. Mashiach mismo lo mandaba a este mandamiento de la Torah. Así que no se excuse, no se excuse. Si usted dice las fiestas son para los judíos, está errado por no leer. Allí dice las Moadim de Hashem, de Yud Hei Ba Hei. Entonces, mi amado, mi amada, si somos Israel, toca guardar todos los mandamientos. ¿Ya entró en el Shabbat? ¿Estamos guardando el Shabbat? Misajín, por el otro lado viene la respuesta de Hashem. En estas palabras hay una renovación del pacto. ¿Sí? Hay tres alianzas con Israel en el Humash. Número 1, la del monte Sinaí. Número 2, la del Mishkan. Y número 3, la de las mesetas de Moab. En este texto, misajín, aparece la tercera de estas alianzas, la de las mesetas de Moab, cuando dice, tú eres su pueblo, para guardar todos los mandamientos. Aquí, misajín, la identidad marca la conducta de una persona. La identidad y la conducta de una persona. Si uno se siente rebelde, actuará como un rebelde a nivel nefesh, a nivel animal. Si uno se identifica como ladrón, hurtará. Si uno tiene un complejo de rechazo, rechazará a los demás. Por eso es muy importante, misajín, sanar todas estas heridas. Llenar todos estos vacíos con el ajabat de Yud Hei Ba Hei. Si uno tiene la identidad de ser un pueblo de exclusiva posesión, se comportará de manera kadosh, guardando los mismos de Yud Hei Ba Hei. Es muy importante, misajín, pensar en uno mismo de la manera correcta para poder actuar de la forma correcta. Mire lo que dice en Proverbios, capítulo 23, verso 7. Pues como piensa dentro de sí, así es. Misajín, como piensas de ti mismo, así eres. Por esto Hashem crea una identidad para su pueblo, para, para que actúe conforme a esa identidad.
Una de las primeras cosas que los malos espíritus atacan en una persona es su identidad. Ojo, y ellos intentan decirte que eres inútil, que no vales para nada, que eres un fracaso. Cuidado, no escuches esa voz. Si tú recibes esos pensamientos, vas a actuar según ellos y el adversario habrá logrado su meta para destruirte. Por otro lado, Misajín, los Shaidin intentan decirte que eres muy bueno, muy importante y el mejor para que se crean una actitud de soberbia o vanagloria, como le dije anteriormente, y así hacerte caer como Hasatán cayó. Para contrastar estos dos extremos malignos, Misajín, la Torá nos enseña quién somos según el Todopoderoso, para que actuemos conforme a su punto de vista, conforme a esa verdadera identidad que tenemos como Bené Israel. Es muy importante, Misajín, que los padres inculquemos una identidad correcta a nuestros hijos. Nosotros los padres que decimos que nuestros hijos son rebeldes, estamos creando rebeldía en nuestros hijos. Ojo ahí. Los hijos se comportan según la imagen y la identidad que los padres proyectamos sobre ellos, tanto lo bueno como lo malo. Ahí tenemos luego el monte Ibal y el monte Gerizim, lado derecho y lado izquierdo, lo malo y lo bueno, la muerte y la vida. No permitamos que los sentimientos de culpa nos sigan golpeando. Si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, somos amados. ¿Has sido perdonado? El Todopoderoso te ha elevado en el Mashiach, porque eres la letra Ba, la conexión. Hemos sido escogidos. Tenemos una herencia. Tenemos un futuro. Somos hijos amados por el Todopoderoso. Somos reyes Sikuanin. Somos parte de un pueblo Kadosh. Somos israelitas. Así que, mis hermanos, no nos quedemos allí tirados, sintiendo lástima de nosotros mismos, sino que levantémonos y comportémonos según lo que somos. Amén. Ánimo. Capítulo 27, verso 2 dice, y sucederá que el día que paséis el Jardén a la tierra que Hashem tu Elohai te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Aquí, Misajín, según el Talmud, había tres clases de piedras. Tres clases de piedras. Moshe erigió 12 piedras en la tierra de Moab. Está en Devarim, Deuteronomio capítulo 1, verso 5. Yahoshua erigió 12 piedras dentro del río Jardén. Yahoshua 4:9. Y las de Gilgal, Yahoshua 4:20, que son las mismas que estaban en el monte Ibal, para que vaya teniendo un poco de conocimiento ahí. Perdón. Capítulo 27, verso 4 dice, y sucederá que cuando pases el Jardín, levantarás estas piedras en el monte Ibal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Misajín, hay dos versiones de interpretación de este texto. Una dice que escribieron sobre las piedras y luego pusieron la cal encima de la escritura. Vaya imaginándose. La otra versión dice que primero pusieron cal.
o yeso sobre las piedras y luego escribieron la Torá sobre el yeso. El Talmud dice que tradujeron la Torá y la escribieron en 70 idiomas para que todas las naciones pudieran tener acceso a la revelación divina. Aquí nos está hablando que no tenemos excusa, misajín. 70 idiomas. Aunque esta no fuese la realidad, esto nos muestra la idea en el judaísmo, en Israel, de que la Torá no es exclusivamente para Israel. Es para usted también, que todavía no sale del sistema, que todavía está metido en las iglesias. Usted es Israel, salga de allí, dice el Boreolán, sal de allí, pueblo mío, para que no te alcance la ira en el día de la ira. Capítulo 27, verso 9 dice, hoy te has convertido en pueblo de Hashem tu Elohai. Misajín, primero se habla de la identidad de lo que somos. Y luego el 27:10 dice, y obedecerás a Hashem tu Elohai, y cumplirás sus misbó y sus estatutos que te ordeno hoy. Hoy es el día para ti que vas comenzando a ser parte de Israel. Hoy es el día. Si no sabes cómo comenzar, estoy para servir al Boreolán y a ti. Se te ama y se te hace la exhortación y la invitación a formar parte de Israel. Misajín, luego vemos aquí cómo la obediencia viene como un resultado de esa identidad. Una vez que eres Israel, empiezas a caminar ese camino que se llama Tanaj, que se llama Torah, obedeciendo los mismos. Misajín, uno de los pasos más difíciles para un cristiano que ha nacido de nuevo y que ha abierto sus ojos en cuanto a la emet, de que ha sido cortado de un olivo silvestre e injertado en el olivo cultivado que es Israel, es dejar su identidad cristiana o gentil. Una de las razones es la doctrina católica que enseña que la salvación solo se encuentra dentro de la iglesia y que los que salen de ella van al infierno. El cristianismo ha creado una identidad ficticia que desafía el único pueblo elegido según las escrituras. Por lo tanto, mi identidad como cristiano tiene que ser intercambiada por una identidad verdadera, según las escrituras. La identidad israelita, mientras que un cristiano siga identificándose como cristiano, siempre se sentirá fuera de Israel. Solo una verdadera revelación de lo que es el Mashiach cuando ha nacido de nuevo, junto con una humildad que reconoce lo que Hashem está diciendo. Además, misajín, de un temor verdadero, un temor a Elohim que le impide dejarse llevar por la opinión de la gente. Puede liberar al cristiano del sistema de Babilonia. ¿Sí? Y ya sabe quién es Babilonia. Tú que has nacido de nuevo y te identificas como cristiano, sal de la iglesia cristiana y vuelve a casa. Somos Efraín regresando a casa, al pueblo elegido, al cual verdaderamente pertenecemos. A pesar de que hayamos sido engañados para creer otra cosa, si hemos nacido de nuevo, misajín, no somos cristianos, sino Am Israel. Somos el pueblo de Israel. La iglesia cristiana ha sido tu madrastra, pero tu verdadera madre es Yarushalayim. Gálatas 4:26. Escucha lo que ella dice en Yesayahu 49:21. Mira lo que dice. ¿Quién me ha engendrado estos? Hace la pregunta.
pues yo había sido privada de mis hijos, y era estéril, desterrada y errante. Y a estos, ¿quién los ha criado? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Y estos, dónde estaban? Misajín, ahora tenemos la oportunidad de ser uno de los que vuelven a mamá en los últimos tiempos y ser una parte importante para el cumplimiento de esta profecía. El Corán repite vez tras vez la importancia de ser un verdadero musulmán para así inculcar una identidad falsa en el pueblo. De esta manera podrá manipular al pueblo según la identidad que haya sido proyectado o proyectada. Misajín, la única manera en que estas preciosas personas puedan ser liberadas para servir al único Elohai de Israel, es que salgan de la falsa identidad que han recibido como musulmanes. Solo después de haber obtenido una identidad nueva, podrán cambiar su conducta. Por lo tanto, Misajín, la identidad Yehudí o israelí es algo que Hashem está inculcando en su pueblo vez tras vez. Misajín, varios de los mismos fueron dados precisamente para dar al pueblo de Israel una identidad que está separada de los demás pueblos de la tierra. Por esto, el Yehudí es muy agresivo contra todo lo que intenta quitarle su identidad, como israelita o como judío. Por esto, Misajín, el mesianismo cristiano es visto como una de las amenazas más grandes contra su existencia judía. El Yehudí tiene razón cuando lucha contra el movimiento mesiánico, mientras que ella cometa fornicación con la prostituta, que ya saben quién es, que enseña sus doctrinas falsas que van en contra de la Torá de Moshe y una comprensión verdadera de un Mashiach que es judío, que es israelita. Misajín, el Yehudí nunca inclinará su cerviz para hacerse cristiano, para que la oración del Mashiach acerca de una unidad verdadera entre sus discípulos pueda ser cumplida. No es el judío que tiene que dejar su identidad como pueblo, sino el cristiano que ha nacido de nuevo. Tiene que dejar de ser cristiano y convertirse en un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Medite en estas palabras y no se enoje, no se ofenda. Es por el bien de su neshama, por el bien de su alma. Capítulo 27, verso 12 dice, cuando pases el Jardín, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, José y Benjamín. Misajín, según el Talmud, seis tribus subieron a la cima de cada montaña. Los Cuanín y los Levín se quedaron en el centro. Allí miramos columna izquierda, columna central y columna derecha. Entre las dos montañas, alrededor del arca, allí estaban los levitas y los cuanín. Alrededor del arca, y pronunciaban las bendiciones mirando hacia Gerizim y luego las maldiciones que aparecen en la Torá mirando hacia Ibal. La primera bendición sería, bendito el hombre que no haga ídolo, que no haga idolatría. Y así sucesivamente. Después de cada bendición, las seis tribus contestaban, amén. Recuerde decir el amén largo para que no se acorte su vida. Y lo mismo hicieron las otras seis tribus después de cada maldición. Es interesante, Misají, notar que Shimón fue puesto
en el monte Gerizim para bendecir cuando su hija había sido maldecida por su padre. ¿Se acuerdan en Bereshit 49:7? Él mismo no había sido maldecido, sino solo su ira. El hecho de colocarle para bendecir fue para que él pudiera hacer tikkun, rectificación. Gerizim, Misajín, tiene una altura de 880,000 metros. No sé cómo sería MSM. Eibal tiene también una altura de 940. El monte de la maldición es más alto que el de bendición. Misajín, en la Torá hay más maldiciones que bendiciones. La Torá tenía que ser escrita sobre el Eibal, el monte de las maldiciones, no Gerizim, porque Gerizim ya era bendito. Esto nos indica, Misajín, que la Torá trajo maldición para Israel y las naciones por causa del pecado que hay en nosotros, la inclinación al mal, la Yeser Hará. La Torá revela, Misajín, en condena el pecado y enseña el camino a la reconciliación, la Tashuhei. De esta manera, Misajín, el pecador podrá arrepentirse, hacer Tashuhei, volverse a su Elohim y volverse al Todopoderoso y pedir ayuda por medio del Mashiach, que es la letra Ba, de Yud, Hei, Ba, Hei, y podrá convertirse en una nueva criatura, un Ben Torah. La Torah prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de la gracia que ha sido dada en el Mashiach, como está en Gálatas 3:24. De manera que la Torah ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mashiach, a fin de que seamos Kadoshin por la Emunah. Misajín, el pecado en nosotros se aprovechó de los mandamientos para causar muerte en nosotros. Por eso el misterio en el ministerio de Moshe es llamado ministerio de muerte y ministerio de condenación. No porque la Torah sea mala, sino porque el hombre es pecador. Usted y yo. Mire lo que dice en 2 capítulo 3, versos 7 al 9. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con cabot, de tal manera que los Bnei Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe por causa de la cabot de su rostro, que se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más cabot el ministerio del Roaj? Porque si el ministerio de condenación tiene cabot, mucho más abunda en cabot el ministerio de Sedaká, de justicia. Misajín, estas palabras no son para descalificar el ministerio de Moshe, sino para mostrar los efectos reales de la entrega de la Torá por causa del pecado en el hombre. La Torá, Misajín, no es mala, pero el pecado sí es malo. El pecado dentro del hombre se aprovecha de la Torá para causar muerte en el hombre. Romanos 7, versos 7 al 14. Cuando el hombre de esta manera descubre su necesidad de gracia y vida, podrá obtener los beneficios de la obra del Mashiach y tener una relación diferente con la Torá. En lugar de despertar el pecado, ahora los mandamientos son una descripción de la naturaleza nueva que hemos recibido en el Mashiach, que cumple los mandamientos con gozo. Romanos 6, 17 al 18 y capítulo 8, verso 4. El Mashiach, Misajín, no. En el Mashiach
no hemos sido liberados de la Torá, sino solamente de la función condenatoria de la Torá. Para que no esté desechando la Torá, ni los Leví, ni los Ketuvim. Abracemos toda la Tanaj. Capítulo 27, verso 15 dice, maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Todopoderoso, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el hombre. Isajín, todas estas maldiciones son activadas sobre pecados cometidos en secreto. Ponga atención, donde piensa que nadie lo mira. Recuerde que tenemos al cielo y a la tierra por testigos. Isajín, el hecho de que el pueblo tuviera que decir amén producía una protección contra este tipo de pecados. Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer estas cosas en secreto. Así que en secreto, guárdese. Devarim, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Shen, nuestro Elohai, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Misajín, los pecados cometidos en secreto son juzgados directamente por Hashem mediante la maldición que alcanza al que comete esos pecados. Pero los pecados abiertos tienen que ser juzgados por los jueces del pueblo. Los jueces no tienen el derecho de juzgar sobre pecados cometidos en secreto, al no tener evidencias. Pero cuando hay evidencias, tienen que condenar al culpable para que la maldición no venga sobre ellos y sobre el pueblo. Recuerden que somos un pueblo colectivo, unido. Eja. Capítulo 27, verso 16 dice, maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Misajín, el desprecio es algo interno que no siempre se puede ver por fuera. Capítulo 27, verso 18 dice, maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá amén. También aquí, Misajín, esto también implica dar un consejo engañoso a un ignorante. Aguas ahí, mucho cuidado. Capítulo 27, verso 24. Maldito el que hiera a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá amén. Misajín, una forma de dañar al vecino en secreto es hablar mal de él, hacer la shonará. Capítulo 27, verso 26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta Torá, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Misajín, aquí se trata de una actitud de confirmar o mantener las palabras de la Torá en el corazón, en nuestra conciencia. El que dentro de su corazón o conciencia dice que alguno de los mandamientos no es válido, será maldecido. En contraste, el que lo sostiene en su Neshama, en su corazón, en su conciencia, será bendecido. Por eso dice la escritura en Romanos 8, versos 3 y 4. Pues lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohim lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruaj, conforme al Mashiach. Misajín, el requisito de la Torá es cumplido en nosotros, no dice por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa secreta.
una actitud, una voluntad, una disposición. Misajín el Mashiach vino para que pudiéramos tener una actitud correcta hacia todos los misbó, por medio de la llenura del Ruaj. Un Ruaj que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torá no viene del Todopoderoso, no es hijo del Yud-Hei Bajei. No es el Ruaj del Mashiach, sino el Ruaj del anti-Mashiach, como está en Primera de Yohanan, capítulo 4, verso 3. También en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Y Daniel, capítulo 7, verso 25. Mire lo que dice en Gálatas, capítulo 3, verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Misajín, esta cita de Devarim 27:26 se usa para hablar del resultado de una manera equivocada. Por eso debe de buscar la Ruach HaKodesh, que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Lo toman de una manera equivocada de relacionarse con la Torá, usándola como un medio de autojustificación. Esto es llamado obras de la ley, que es un término teológico que significa legalismo. Si se usa la Torá de esa manera, no se produce otra cosa que la maldición, porque sin fe en su propio poder es imposible cumplir los mandamientos de manera correcta, y la desobediencia trae maldición. Es decir, Misajín, si uno piensa que puede lograr la salvación por medio de cumplir los mandamientos legalísticamente, mecánicamente, será objeto de maldición, porque no hay emunaj. Pero cuando hay obra y emunaj juntas, Baruch Hashem, ahí está la gran braja. Puesto que no es capaz aquí de hacerlo en sus propias fuerzas, necesita la gracia de Hashem para poder obtener el perdón por las equivocaciones. La expresión obras de la ley no significa obediencia a la Torá, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir méritos y así ganarse la aprobación y la salvación mediante una balanza donde las buenas obras pesan más que las malas. Esa manera de pensar es engañosa, Misajín. La salvación no se obtiene por medio de méritos. Misajín, si quebrantas uno de los mandamientos, ya estás bajo maldición, así dicen, ¿verdad? Y no puedes superar esa maldición por medio de hacer una buena obra o dar dinero a los pobres. Es como una persona que asesina a su vecino. El día siguiente da todos sus bienes a la viuda del asesinado, pensando que eso le va a quitar la culpa por lo que hizo. Esto es falso. La culpa no se elimina por medio de las buenas obras, sino por la infinita misericordia del Todopoderoso. Tiene que haber justicia, una condena y un arreglo de cuentas. La única forma de ser libre de la condena de tu pecado es que alguien entre en tu lugar. ¿Sí? Pon atención. La única forma de ser libre de la condena de tu pecado es que alguien entre en tu lugar. ¿Y quién entra en ese lugar? Mashiach. En el sistema de sacrificios que aparece en Vaikra Levítico, vemos cómo los animales inocentes tenían que cargar la culpa del hombre. Y de esa manera, el Todopoderoso en su gran misericordia regaló el perdón al pueblo arrepentido. Entonces una misma hacer teshuva, tashuhei, volver a la fe espiritual, volver a nuestro papá. Sin embargo, Misajín, los animales no pueden sustituir al hombre. Todos son sombras del verdadero sacrificio, hecho una vez y por todas.
como medio de sustituto para que nosotros podamos ser perdonados sobre una base jurídicamente justa. Hashem es Sadik, es justo, cuando nos perdona por causa de la muerte del Mashiach. Los que recibieron perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo, lo hicieron a base de los méritos del sacrificio del Mashiach, reflejado en los sacrificios del templo. Sin el sacrificio del Mashiach, los sacrificios del templo no tendrían valor. Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse la maldición que ha causado por su desobediencia, aunque sea a uno solo de los mandamientos. Él necesita recurrir al Todopoderoso para obtener el perdón, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo. La palabra amén expresa tres cosas. Ponga atención. Un juramento sobre uno mismo, número 522. Número 2, aceptación de un hecho, Devarim 27:26. Y número 3, afirmación de un acto, Primera de Reyes 1:36. Podemos mencionar tres ejemplos en las Escrituras donde se hablan de pecados cometidos en secreto. En estos casos, misajín, son los pecados del hurto y la mentira. El primero es Acán en Yahoshua 7, que hurtó de las cosas dedicadas al templo del Todopoderoso y las escondió en su tienda. Hashem dijo que todo Israel había hurtado y mentido. Todo. Recuerde que todo esto es como uno solo. Por causa de esto, 36 hombres murieron en la guerra contra Jai. Luego el Ruaj profético reveló el hurto y la mentira. Y por no mostrar ningún deseo de arrepentimiento a tiempo, Acán fue apedreado junto con sus hijos. El segundo caso es Gegasí, ¿se acuerdan? El siervo del profeta Elisha, en Segunda de Reyes capítulo 5, que mintió para conseguir mucho dinero y ropas preciosas de un hombre generoso que había sido sanado de una plaga mortal. Por esa mentira y ese hurto recibió la misma plaga. El tercer caso se encuentra en Hechos 5, donde vemos como una pareja, Ananilla y Shafira, se habían puesto de acuerdo para mentir en cuanto a la suma de un dinero que habían sustraído parte del dinero diciendo que era todo y que obviamente para conseguir mayor honra en la Quejilá, el espíritu profético reveló su pecado y cayeron muertos delante de todos. En Zacariahu, capítulo 5, verso 1 al 4 dice, alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo el malaj, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara Hashem de los Sebaot, y entrará en casa del ladrón, y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Misajín este texto
Nos enseña cómo la maldición entra en la casa del que hurta y del que miente o que jura falsamente. Entra para destruir. Miren lo que dice en Revelaciones capítulo 21, verso 8. Todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No dice algunos mentirosos, sino todos los mentirosos. Revelaciones 21-27 dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. El que practica la mentira no tiene derecho a entrar en la nueva Jerusalén. En Johanán 8:44 dice, sois de vuestro padre Satanás, a Satán, y queréis hacer los deseos de vuestro Abba, que es Satanás. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la Emet, porque no hay Emet en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. A Satán es el padre de la mentira, lo cual significa que él originó la mentira. La mentira no viene de Hashem. Esto da como resultado que todo aquel que miente se une con Hasatán y abre puertas en su vida para que los malos espíritus puedan operar. La mentira es una puerta abierta para el adversario. Pero recuerde que para que él pueda entrar en usted y hacer un caos de usted, primero usted tiene que abrir la puerta. Y si usted le abre la puerta, él viene y mora en usted. Y se va para el lado izquierdo, en el lado de la inmundicia, en el lado de la contaminación. Hacer más caos como su papá Hasatán. El que no se arrepiente de la mentira sufrirá el destino del padre de la mentira. La mentira, misajín, no es solamente hablar falsedad, sino también aparentar algo que no es. La hipocresía es un tipo de mentira durante condenada por Mashiach. En Tito 1:2 dice, Elohai que no miente. Hashem nunca miente. La mentira no viene de él, ni es usada por él en ningún momento. Hebreos 6:18 dice, es imposible que Elohai mienta. Es imposible, misajín, que el Todopoderoso mienta, porque la mentira es parte de la naturaleza de Hasatán. En Johanán 14:6 dice, yo soy la Emet. Yo soy la verdad. Mashiach es la Emet, y por eso nunca miente ni puede mentir. Por esto sus talmidín tampoco lo hacen. Los Benei de Hasatán mienten porque son del padre de la mentira. Los Benei del Todopoderoso, del Boreolán, no mienten porque son de la Emet, de la Or, de la luz. Primera de Johanán 1:5-10 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Elohai es Or, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la Emet. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Mashiach, su Ben, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la Emet no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y sadik para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Mucho cuidado allí, misajín, porque recuerde que si tenemos a Mashiach y nosotros mentimos, acarreamos a la Shejina a la mentira. Y horrenda cosa nos espera. Misajín, la única forma de ser libre de la mentira es arrepentirnos y vivir en la luz, lo cual corresponde a siempre decir la verdad. Cuando hay que hablar y vivir la verdad, hay que vivirla siempre. En el capítulo 28, Misajín, del 1 al 14, habla de las bendiciones y las maldiciones. Es la extensión del capítulo 26 de Vayikra, para que vaya teniendo una idea. También puede ir allá a Vayikra 26. La diferencia más destacada entre los dos, aparte de la cantidad de texto, es el uso del plural en Vayikra 26, que habla al colectivo como uno solo, y del singular en Devarim 28, que habla individuo al colectivo como un solo pueblo en unidad. Capítulo 28, verso 1 y 2 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente a Shem tu Elohai, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Hashem tu Elohai te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces a Hashem tu Elohai. Aquí, Misajín, aquí las bendiciones son el resultado de la obediencia a los mismos de Yud-Hei Vah-Hei. Y las maldiciones son el resultado de la desobediencia a los mismos de Yud-Hei Vah-Hei. Así que usted escoja en cuál camino va, en la obediencia o en la desobediencia. ¿Está en el monte Ibal o en el monte Gerizim? Usted decida en cuál de las tribus se encuentra. Capítulo 28, verso 3 dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Aquí primero encontramos una bendición personal. Y ya en el 28:4 dice, bendito en el fruto de tu vientre. Aquí luego viene una bendición familiar. Esta es la segunda prioridad para el Todopoderoso en nuestra familia. Capítulo 28, verso 4. El producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. En tercer lugar, viene de la bendición sobre el trabajo. 28:5 dice, bendita serán tu canasta y tu arteza. Aquí está en la comida, viene en el cuarto lugar, la Parnasá Tová. Capítulo 28, verso 6. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Aquí, Misajín, según el Talmud, se refiere a la entrada al mundo y la salida de este mundo, no a la tierra de Israel. También puede ser entendido como los viajes, los movimientos de un lugar para otro. Según el Targum, Jonathan significa bendición cuando uno entre en el Beit Hamidash, en el templo, y cuando uno salga para hacer negocios. También se puede interpretar como el ministerio de Cohen, que entra en la presencia del Todopoderoso, y el ministerio real que gobierna sobre las circunstancias. Capítulo 28, verso 7 dice, y Hashem hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Aquí, Misajín, las bendiciones por la obediencia incluyen la victoria en los enfrentamientos bélicos. Capítulo 28, verso 9 dice, te establecerá Hashem como pueblo Kadosh para sí, como te juró, si guardas los mandamientos de Hashem tu Elohai y andas en sus caminos. Misajín, la mayor bendición es estar cerca de Hashem. Capítulo 28, verso 10 dice, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre de Hashem, y te temerán.
Aquí, Misajín, el mejor impacto que se puede hacer en las naciones gentiles se produce cuando hay obediencia en el pueblo de Israel. Este texto, Misajín, nos enseña que Israel ha sido puesto para impactar en las naciones. Hashem quiere que su salvación llegue hasta los confines de la tierra. Y por esto Misajín ha creado el pueblo de Israel, para que sea un canal para ello, como está escrito en Isaías 49, versos 5 y 6, que dice, ahora dice Hashem, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él, y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos de Hashem, y mi Elohai ha sido mi fortaleza, dice él. Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Se da cuenta? Hay mucho trabajo, Misajín. Así que salga del sistema y venga a formar parte de Israel, porque aquí hay mucho trabajo. Capítulo 28, verso 13 dice, y te pondrá Hashem a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos de Hashem, tu Elohai, que te ordenó hoy, para que los guardes y los pongas por obra. No que los guarde en el armario, sino que los pongamos en acción. La única manera de vencer sobre Hasatán es estar en una posición superior a los malos espíritus. Es someterse al Todopoderoso en humildad y obedecer sus mandamientos, como está en Santiago 4:7, primera de Pedro 5:6, y también el verso 9. El que no obedece no está sometido y no podrá resistir a los enemigos. Solo estaremos encima si obedecemos los mismos de Yuhei Mahei. No hay prosperidad verdadera y duradera sin obediencia. Capítulo 28, verso 14 dice, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Aquí, Misajín, está escrita la palabra hoy. Si tú puedes obedecer hoy y lo dejas para mañana, no has cumplido los mismos de Yud Hei Mahei. Los mandamientos son para cumplirlos hoy, no mañana, ni ayer. Ahora es el momento de obedecer. Si no obedeces hoy, no lo harás mañana. Que no te dejes engañar. Hashem trabaja con nosotros hoy y nosotros tenemos que relacionarnos con Él hoy, no ayer ni mañana, sino ahora mismo. Arreglemos hoy nuestra relación con Hashem y no dejemos las cosas para mañana. Misajín, en este texto se menciona alrededor de 12 resultados positivos de la obediencia, pero aproximadamente 98 calamidades como consecuencia de la desobediencia a los mandamientos de Yud-Heh Vah-Hei. ¿Por qué hay más palabras que hablan de la maldición que de la bendición, Misajín? Miren, por un lado es para crear temor a las consecuencias del pecado y así evitar el pecado. Por otro lado, podemos ver en este capítulo, junto con el capítulo 30, toda la historia de Israel de forma profética. La historia de Israel comenzó con subidas hasta llegar al tiempo de el Melech Shlomo, cuando todas estas bendiciones alcanzaron al pueblo. Luego apartaron de la obediencia tanto el Mele como el pueblo y las cosas iban hacia abajo.
Y poco a poco se iban cumpliendo todas estas maldiciones, para luego llegar al momento de la restauración, explicado en los primeros versos del capítulo 30. Mis aquí nosotros estamos viviendo en el capítulo 30, en estos momentos, para que tengan una idea. En Devarim 30, verso 1 y 2, mire, dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las hagas volver a tu corazón en todas las naciones a donde Hashem tu Elohai te haya desterrado, estamos desterrados usted y yo. Dice, y vuelvas a Hashem tu Elohai, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Ve que si hay una restauración. ¿Y qué espera usted en regresar? ¿Qué espera usted para prepararse y venir a formar parte de Israel, el pueblo de el Elohim viviente? Misajín, ahora estamos viviendo esto, el avivamiento hebreo entre Yehudim asimilados, israelitas, perdidos y gentiles. Es precisamente el cumplimiento de estas palabras de la Torá. Este texto nos enseña que la vuelta a la Torá de Moshe es un resultado de una vuelta al Todopoderoso en los últimos tiempos. Después de que hayan pasado todas estas bendiciones y las maldiciones sobre Israel a lo largo de la historia. Tú eres parte de algo muy grande. Al juntarte con este movimiento de restauración, te has unido al programa de redención del Boreolán para los últimos tiempos. Capítulo 28, verso 16. Ponga atención. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. La primera maldición es personal. Capítulo 28, verso 17. Malditas serán tus canasta y tu arteza. La comida viene en el segundo lugar. 28:18. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. La tercera cosa es la familia y la cuarta cosa es el trabajo. El orden de las maldiciones es diferente al de las bendiciones. Capítulo 28, verso 19. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Aquí el Targum Jonathan tradujo, maldito serás cuando entres en los teatros, circos y maldito serás cuando salgas a conducir tus negocios. Capítulo 28, verso 21 al 22, dice, Hashem hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra, a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá Hashem de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor. Misajín, todas las enfermedades son maldiciones. Las enfermedades no son bendiciones. Hashem puede usar las maldiciones para producir un resultado positivo, como por ejemplo una teshuvá. Cualquier maldición puede ser transformada en una bendición al arrepentimiento. Pero las maldiciones no son buenas en sí. Las enfermedades no son buenas en sí. Atentan contra la vida del hombre. Nuestra actitud contra las enfermedades debe de ser enemistosa. Las enfermedades no son nuestras amigas. No las queremos y no las aceptamos en nuestros cuerpos. Las resistimos tanto físicamente, por medio de la defensa corporal, como psicológicamente por medio de una actitud de rechazo, y de espiritualmente, por medio de la proclamación de las palabras de las Escrituras que hablan de la santidad divina, y por medio de pedir sanidad y sanar en el nombre de Mashiach. Mire lo que dicen de Devarim 28:61. También toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta Torá, aquí Misajín, si el Mashiach llevó las maldiciones de la Torá, según Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13, también llevó todas las enfermedades.
que son maldiciones. Las enfermedades son maldiciones. No están mencionadas en la parte de las bendiciones. Mashiach llevó todas las enfermedades para cumplir sanidad a aquel que cree en él. Puede corroborar en Isaías 53, 4 al 5, Mateo 12, 15. Capítulo 28, verso 29 dice, y andarás a tientas al mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Mis Javerín, los robos son producto de la maldición. Si uno ha sido robado, le ha tocado una maldición. Si vivimos en obediencia a los mandamientos, hay protección también contra los robos. Si todos obedecemos los mandamientos de Yuhei Mahei, no habrá robos. Capítulo 28, verso 30. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Aquí, Misajín, vemos las tres cosas en orden inverso: mujer, casa y viña. ¿Sí? Como en el capítulo 20, versos 5 al 7. La maldición toca primero la mujer, luego la casa y luego la viña. Capítulo 28, verso 36 dice, Hashem te llevará a ti y a tu rey, al presidente, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Este texto, Misají, nos enseña en primer lugar que la Torá prevé la existencia de un rey en Israel. En segundo lugar, profetiza sobre lo que iba a pasar con un rey específico, como está en Segunda de Reyes 24:15, Segunda de Crónicas 36, versos 5 al 6. También puede mirar Talmud Yomá 52b, a una nación. Cuando habla aquí a una nación, aquí se habla de una nación, no varias. Esto se refiere a la deportación a Babilonia, solamente una nación, que era una sola nación. Más adelante, Misaquín, con la destrucción del segundo templo, los Yehudim fueron esparcidos a todas las naciones. Cuando habla de madera, esto puede también referirse al culto a la cruz, que es adorada y venerada en el mundo cristiano. También puede referirse al árbol de la Navidad. Cuando dice de piedra, también una referencia a la Kaaba, la piedra negra en Meca, adorada por los musulmanes a lo largo de la historia. Los Yehudim han sido forzados a adorar a los falsos dioses cristianos, el musulmán, entre otros. Capítulo 28, verso 37 dice, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde Hashem te lleve. Esto, Misajín, se ha cumplido en todas las naciones donde hay expresiones de desprecio y burla de los Yehudim, o hacia los Yehudim. Capítulo 28, verso 39, plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Aquí, Misajín, los gusanos que comen las verduras y los frutos son un resultado de la maldición por la desobediencia a los mandamientos. Capítulo 28, verso 37, perdón, aquí un ticón, capítulo 28, verso 47 al 48, dice, por cuanto no serviste a Hashem tu Elohai con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales Hashem enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Mis Javerín, si no servimos al Todopoderoso con alegría y con gozo de corazón, tendremos escasez de todas las cosas y un yugo de hierro. Esto nos lleva, Misajín, a reflexionar
si verdaderamente mostramos mucha gratitud cuando tenemos abundancia o estamos quejándonos por lo que no tenemos. Si nos quejamos de la comida, de la ropa, de lo que el Todopoderoso nos está dando, lo perderemos. Si tenemos escasez, ¿será por haber sido negligente en este punto? Oramos la oración de Birkaja Maxón con alegría y gozo de corazón después de comer o salimos de la mesa sin dar toda, sin dar gracias. Mediten esas preguntas. Es muy importante dar toda al Boreolán por todo lo que nos provee. Capítulo 28, verso 49 y 50 dice: Hashem levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano, ni tendrá compasión del niño. Aquí, Misajín, ponga atención, este texto hace referencia al Imperio Romano, entre otros, que tenía el símbolo del águila. Yermiyahu 49, 14 al 16, Abdías, un descendiente de Don, fundó Roma. Naimanides destaca que en estos dos versos se mencionan 3 veces las palabras Goy, que significa nación. Esto se refiere a las 3 guerras decisivas entre Roma y Israel. La primera guerra fue la de Pompeyo, cuando tomó a Jerusalén y puso fin al reino de los Hasmoneos. La segunda se hizo cuando Herodes combatió el hijo de Aristóbulo, Antígono, que fue el último gobernante hasmoneo. Herodes llamó al emperador Antonio, quien tomó a Jerusalén. La tercera guerra fue la de Vespasiano y Tito, que destruyeron el reino de los Yehudim. Las consecuencias de esta guerra están profetizadas en el resto del texto que estamos estudiando. Capítulo 28, verso 58 dice: Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, temiendo este nombre esplendoroso y temible, Hashem Elohai, Misajín, las maldiciones alcanzarán a la persona que no teme al Todopoderoso, puesto que el temor al Todopoderoso nos lleva a obedecerle. El temor a Adonai es un ingrediente muy importante en nuestro ajabá hacia Él. El que teme la consecuencia del pecado, que es la ira del Boreolán, se abstiene de muchas cosas malas. La palabra eterna que siempre se ha predicado y que siempre se predicará hasta el fin, nos exhorta a temer, a él saltar y adorar al Boreolán, como está en Revelaciones 14, versos 6 y 7. Dice: Y vi volar en medio del cielo a otro malaj que tenía una palabra eterna para anunciarla a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Elohai y dadle cabot, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya. El saltado sea Hashem, nuestro Elohim. Capítulo 28, verso 64 dice: Hashem te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Esto ya se ha cumplido, Misajín. Hay descendientes de las 12 tribus entre todos los pueblos de la tierra. Esta es una siembra del Todopoderoso que nosotros en nuestros días está empezando a dar fruto. ¿Usted ya está dando fruto? Misajín, el movimiento llamado mesiánico, raíces hebreas, Nexaritam, es el inicio de esta gran cosecha de estos descendientes de las tribus que fueron sembradas entre todas las naciones. Ahora es el tiempo
de que estos sean recogidos de uno y en uno, como está en Amos 9:9. Mire lo que dice. Porque he aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la acriba, sin que caiga ni un grano en tierra. Ahí mencionó la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel? 12 tribus. En Isaíahu 27:12 dice, y sucederá en aquel día que Hashem trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Misraín, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Aquí no está diciendo la iglesia católica, cristiana, metodista, etcétera, etcétera. Israel. Capítulo 28, verso 68 dice, y te hará volver a Shen, a Misraín en naves, por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a verlo. Y allí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá comprador. No habrá comprador. Porque nosotros le pertenecemos al Boreolán. También aquí esto hicieron los romanos después de la caída de Jerusalén. Esclavos Yehudim fueron llevados a Gaza y luego con barcos a Misraín, donde se vendieron por precios bajísimos. Capítulo 29, verso 9 o en el verso 8 en algunas versiones. Dice, guarda pues las palabras de este pacto y ponerlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. ¿Dónde está la verdadera prosperidad, misajín? En ponerlos por obra. Los mandamientos de Yud, Hei, Ba, Hei. Si le dicen que allá que le están pronosticando la prosperidad, etcétera, etcétera, no vaya, porque la única prosperidad está en observar, obedecer y cumplir los mandamientos de Yud, Hei, Ba, Hei. Nuestro Boreolán, nuestro papá, nuestro Abba, mundo espiritual. La prosperidad, misajín, depende de la obediencia al pacto. Estas palabras son repetidas en Yahoshua 1:8, donde está escrito, que dice, este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Allí tienen las respuestas. ¿Qué hay que hacer para tener prosperidad y éxito, misajín? Hagámoslo entonces con alegría. Amén. Misajín. Tenemos preceptos en esta parasha. En esta parasha tenemos preceptos desde el 606 hasta el 611. Precepto 606 de hacer una declaración sobre las primicias, Bikurín, Devarim 26:5. Precepto 607, hacer una declaración sobre el diezmo, Maser, Devarim 26:13. Precepto 608, de proceder según los modos de actuar de Lohai, Devarim 28:9. Precepto 609. Prohibición de comer del segundo diezmo, Maser Sheni, estando en luto, Devarim 26:14. Precepto 610. Prohibición de comer del segundo diezmo en estado de impureza. Esto está en Devarim 26:14. Precepto 611. Prohibición de gastar el dinero del segundo diezmo en otra cosa que no sea comida o bebida. Devarim 26:14. Misajín, hasta aquí quedó la parashá de Kitabo.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot, Torah emet. Behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Mis amados ajín, no olvide suscribirse, compartir este material, activar la campanita y dele me gusta. Amén. Shalom Ubrajó, Lejitrao. Con usted estuvo el Aj Yohanan en los fundamentos de la Torah. Lejitraot.